Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al Dicen buenas desarrollo noches. de la clase correspondiente a la materia de ciencias sociales. Un gusto poder compartir con ustedes el desarrollo de las actividades. Bienvenidos. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo está, compañero Alberto? Muy buenas noches. Bienvenido. Dicen buenas noches. Compañera Marita, muy buenas noches. Un gusto saludarle. Bienvenida. Buenas noches, licenciado. Compañera Fanny, muy buenas noches. Bienvenida. Un gusto saludarle. Gracias, igualmente. Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Un gusto poderles escuchar e intercambiar saludos. Bienvenidos al desarrollo de las actividades que se ha programado, están planificadas para este inicio de la unidad número 3. Bienvenidos al desarrollo. Vamos a ver lo que corresponde a la primera semana. Vamos a ver el material de apoyo, obviamente, que tenemos en nuestra aula virtual. Y de inmediato vamos a iniciar con las actividades que se encuentran planificadas para esta hora de clase. En pantalla ustedes pueden observar justamente el tema el cual nosotros vamos a tratar en el desarrollo de esta clase, en el desarrollo de las actividades que tenemos durante estos minutos de clase. Y vamos a hablar sobre los niños, niñas, jóvenes y mayores en el mundo. Habíamos visto y habíamos analizado una serie de actividades en clases anteriores, en unidades anteriores, habíamos estado ya viendo cómo se encuentra la demografía a nivel mundial, cómo se encuentra la distribución, especialmente de la población joven, los jóvenes, los adultos mayores, la población con trabajo, la población desempleada y otras actividades más que habíamos visto, y obviamente los continentes donde se encuentran la mayor cantidad de personas, donde hay la mayor cantidad de hacinamiento de personas. Son los temas que nosotros ya habíamos ido tratando. Y en esta clase vamos a ver un poco más sobre los niños, niñas, jóvenes y mayores en el mundo y vamos a ir analizando estas características. Como ya se ha hablado y se ha demostrado en el estudio de esta unidad, el mundo es de la juventud, pues más del 55% de la población mundial oscila entre los 20 y 39 años de edad. Los países centroamericanos, al igual que Bolivia y Uruguay, tienen una población muy joven de entre 20 a 25 años. Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Paraguay tienen una población de entre 25 a 29 años. América del Norte mantiene rangos de juventud de entre 30 y 39 años promedio, al igual que Brasil, Argentina y Chile. La población joven en algunos países europeos está por debajo de la adulta. Es por ello que la responsabilidad de la juventud europea es mucho mayor, ya que los ancianos cuya cantidad aumenta depende de la juventud. África, por ejemplo, es por excelencia el continente de los adolescentes, pero los estándares de mortalidad temprana son muy altos debido a las desigualdades de desarrollo humano, los crecientes conflictos y las guerras internas. Y obviamente ustedes ven concomitante en este sector mismo de nuestro planeta, obviamente la guerra que se desarrolla en estos momentos, que ya prácticamente se cumple más de un mes del conflicto entre Irán, Israel y Estados Unidos. Esto obviamente genera un problema, pues obviamente todos estos países, y no solamente estos países, sino a nivel global, incluso nosotros, o países, los países latinoamericanos, de cierta manera nos vemos afectados con este tipo de conflictos, obviamente que implican en el desarrollo económico y esto obviamente también afecta a la demografía. Esto en cuanto al nivel de población joven que existe en cada uno de los países, aquí en Latinoamérica y también en el continente europeo. Pues bien, es indudable que corresponde a la juventud a la actual construcción de un mundo con mayor equidad y justicia social. El paradigma de la juventud desde el futuro ha consumido por el mundo es de hoy es de la juventud y de lo que hagan depende el futuro de todos. Un tema particularmente crítico es de la juventud y su temprano ingreso al mercado laboral. En la mayoría de los países latinoamericanos, la edad para conformar la población económicamente activa, esto es en siglas PEA, es a partir de los 14 años. En algunos países centroamericanos es de apenas 12 años. Si analizamos la circunstancia en la que se da esta relación juventud-empleo, encontramos uno de los temas más preocupantes de la realidad actual y de las poblaciones.
que la falta de educación genera desigualdad de oportunidades. La creciente tasa de desempleo de la juventud de entre 18 y 24 años es el doble o triple de la tasa de desempleo de la población adulta. Pues ahí nosotros podemos ver justamente todos estos fenómenos que también se dan en función de la incorporación de personas o de niños en edad escolar, obviamente a actividades laborales. La precariedad de la inserción laboral de la juventud, sobre todo de aquellos de hogares pobres, nos coloca entre uno de los detonantes de de los graves problemas sociales que marcan la convivencia y que traducen en violencia, drogadicción, entre otros males sociales. Situación que hace aún más grave cuando la sociedad a su vez genera respuestas inadecuadas. Esta situación pone en relieve muchos interrogantes en cuanto a la preparación educativa y profesional que el sistema pone a disposición de la juventud. Esto plantea un desafío enorme para el Estado y para las instituciones que capacitan a la juventud para adaptarse al nuevo entorno y examinar alternativas. La juventud ecuatoriana debe adentrarse en este mundo, en este nuevo siglo, replanteando su proyecto nacional con optimismo, conociendo sus realidades, sin negarlas, sin ocultarlos, sin mentir a sí mismos, pero también sin el sentido de impotencia y fracaso que a veces ha sido la tónica común. Ser optimista no es ocultar o simplificar, es ser positivamente realista. La trayectoria del país demuestra que en el pasado pudo superar grandes limitaciones y que en el futuro le será posible afrontar posiblemente nuevos desafíos. Somos un pueblo pequeño, víctima del subdesarrollo, la explotación y también la miseria, pero rico en potencialidades, recursos materiales y sobre todo humanos. Obviamente, hay un dicho popular aquí en el Ecuador que la necesidad es la madre de la inventiva. Y nosotros obviamente somos inventivos, somos inteligentes, buscamos crear nuevas cosas, nuevos proyectos, nuevos emprendimientos y de eso obviamente se compone en la actualidad dentro de estas nuevas tecnologías, dentro de este nuevo proceso, de este nuevo cambio social que se viene dando apegado a a las redes sociales, a la tecnología, al Internet, a la informática. Obviamente son nuevos rumbos que obviamente se plantea dentro de cada una de las sociedades, sobre todo aquí en Latinoamérica y en nuestro país. Y es por eso que ustedes habrán visto que en las últimas décadas y sobre todo a partir de la pandemia que obviamente vivimos, obviamente esto nos ha permitido generar nuevos recursos y obviamente no depender solamente de un sueldo, no depender de un salario, sino buscar nuevas formas de ingresos, nuevas formas de generar recursos. Y obviamente esto es también parte de la inventiva que va relacionada con la necesidad que tienen cada una de las personas, cada una de las sociedades. Y esto, cuando ha tenido éxito, estos procesos, estos proyectos, obviamente no solamente han generado recursos, sino también han generado nuevos puestos laborales, los cuales obviamente han generado nuevos procesos en cuanto a nuevo mejoramiento, en cuanto a ingreso de cada una de las personas. Esto en cuanto a estas determinaciones. Pero vamos a ver un poco más, vamos a ir en nuestra segunda etapa de clases, vamos a ir desarrollando un poco más acerca de la diversidad cultural que habíamos estado viendo y justamente cuando hablamos de jóvenes adultos, cuando hacemos una diferenciación en cuanto a las estructuras sociales, justamente estamos hablando de una diversidad. Estamos hablando de un grupo diverso, de un grupo amplio, ¿no es cierto?, dentro de la sociedad. Y dentro de estas características, nosotros vamos a hablar en nuestra segunda etapa de clases justamente sobre la diversidad cultural. ¿Qué es la diversidad cultural? La diversidad cultural es la variedad de culturas que existen en la humanidad, las cuales se distinguen entre sí a través de un conjunto de expresiones que le son propias. El concepto de diversidad cultural actúa también como un principio de tolerancia entre etnias, lenguas, religiones, valores, cosmovisiones, entre otros aspectos sociales. Es decir, una apertura al contacto entre culturas sin que ninguna de ellas ejerza superioridad sobre otra. Eso quiere decir sobre un marco de igualdad, sobre un marco de equidad y sobre todo respeto.
La diversidad cultural es consecuencia de procesos históricos, políticos, sociales y económicos que han estimulado diferentes respuestas de adaptación por parte de los pueblos. Dichos procesos se hacen más complejos cuando se dan encuentros entre culturas, lo que conlleva siempre algún tipo de transformación, pues cada cultura, cada pueblo, cada estructura tiene sus propias costumbres, sus propias creencias, su propia forma de pensar, su propia gastronomía, y eso obviamente genera una transferencia de saberes entre poblaciones, y es importante obviamente conocer y absorber lo positivo y lo negativo. Dentro de estas categorías, la UNESCO promovió la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural en el año 2001, que aplica la posibilidad de crear políticas culturales nacionales e internacionales. En esta materia, asimismo, estableció el 21 de mayo como Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. En la actualidad, la diversidad cultural es una realidad fácil de constatar en la mayoría de las sociedades por efecto de la globalización. Sin embargo, es cierto que en algunos países se expresa de una manera más evidente, como por ejemplo, vamos a ver a continuación, por ejemplo, en Latinoamérica, donde las culturas urbanas se habla hispana o de habla hispana, que son dominantes y están marcadas por la occidentalización, coexistentes juntos a 522 pueblos indígenas de diferentes lenguas. Por lo tanto, es un territorio o es una región en multinacional, multicultural, pues obviamente abarca diferentes culturas. Y obviamente aquí vemos que son aproximadamente 522 pueblos en los cuales tienen su propia forma de ver. En la India, donde existen 22 idiomas nativos legalmente reconocidos, que junto a las lenguas no oficiales suman 415, asimismo se registra una gran diversidad religiosa. Por ejemplo, el hinduismo, religión dominante, el islamismo y también el cristianismo. También hay una diversidad en cuanto a la religiosidad. En China, por ejemplo, se hablan 235 lenguas diferentes, lo que representa el mismo número de culturas distintas coexistentes en este territorio nacional. En cuanto a la importancia de la diversidad cultural es reconocida por la UNESCO como una fuente de intercambios, innovaciones y también creatividad, fundamentales estos tres aspectos. Intercambios porque van a intercambiar conocimientos, innovaciones porque van a ir cambiando, van a ir innovando, van a ir creando, y sobre todo la creatividad, ser inventivos para obviamente crear nuevos preceptos, nuevos conceptos, nuevos productos. Esto permite que el desarrollo de la sociedad en su conjunto, por ende, la diferencia adquiere una valoración positiva y se opone a las pretensiones de construir sociedades homogéneas. Entre sí pueden haber dentro de los mismos pueblos sociedades homogéneas, pero no cuando hablamos de diversidad cultural, pues aquí la base fundamental es que cada pueblo, cada nacionalidad, cada unidad de población, obviamente sea diferente. De eso, esa es la fortaleza en la cual obviamente se enmarca la diversidad cultural. Hoy por hoy se ha demostrado la importancia de la diversidad cultural y su reconocimiento, tanto que en primer lugar, construye un valor patrimonial de la humanidad. También promueve el pluralismo cultural. También es fuente de creatividad. Es un estímulo al desarrollo. Está amparada por los derechos humanos. Esto es fundamental. Tiene una estructura jurídica. Está amparada por los derechos humanos. Es un derecho cultural, permite que las diferentes culturas sean accesibles a todos, promueve la integración al sector público, el privado y la sociedad civil en materia de políticas culturales. Por ende, la importancia de la diversidad cultural como principio reside en que fomenten el respeto por la otra identidad, por la identidad de los otros pueblos. Esto facilita el intercambio de conocimientos y de valores tales como la tolerancia, la comprensión y la convivencia entre diferentes culturas. En cuanto a los elementos de la diversidad cultural,
La diversidad cultural se expresa en todos los elementos que permiten caracterizar a cada cultura de manera específica. Asimismo, se percibe desde el momento en que las diferentes culturas tienen conocimientos una de otra. Así las cosas, la diversidad cultural se expresa en elementos tangibles tales como, por ejemplo, el idioma y los dialectos. Una cosa es idioma y otra cosa es dialecto. Y cada uno, por ejemplo, nosotros acá en nuestro oriente, nosotros al tener una diversidad de pueblos y nacionalidades indígenas, obviamente cada uno tiene idiomas, pero también tiene una serie de dialectos. Cuando hablamos de los dialectos, por ejemplo, acá en la sierra, ¿qué es lo que hacemos? Nuestra propia forma de hablar. Nosotros ya por nuestra forma de hablar, que tenemos la R, que asentamos más en esta letra, obviamente nosotros nos reconoce inmediatamente que somos, obviamente, serranos, ¿no es cierto? Y obviamente, ¿qué es lo que pasa en la costa? Tienen otra forma, otro dialecto. Y obviamente tienen otra forma, otro tono en cuanto a la pronunciación de palabras. Ya los reconocen que son obviamente costeños. Lo mismo sucede con las poblaciones que se encuentran en el oriente. Y dentro del callejón interandino, obviamente cada pueblo, obviamente también tiene diferentes dialectos en cuanto a la pronunciación, en cuanto a la forma de establecer, obviamente, los idiomas. También la religión también es una diversidad cultural al establecer en nuestra constitución, obviamente, el laicismo, la libertad de profesar un culto, obviamente esto también se transforma en una diversidad cultural que obviamente no tiene que afectar en el resto de actividades, no tienen por qué imponer ningún tipo de religión. Entonces, cada uno, ustedes tienen la libertad de acuerdo a sus creencias, de acuerdo a sus criterios, obviamente, de profesar tal o cual religión. También el sistema de valores. El sistema de valores, ustedes habrán escuchado el famoso precepto de nuestros pueblos y naciones ancestrales, que es el Amaquilla, Amashuya. Esto obviamente determina un valor en cuanto a las estructuras propias que tienen cada uno de estos pueblos. La gastronomía, hablando de gastronomía, nosotros tenemos una amplia diversidad en cuanto a platos, a comidas de acuerdo a igual a nuestros pisos climáticos y obviamente de acuerdo también a la estructura de cada región. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que vemos prácticamente, por ejemplo, en la costa? En cuanto a la diversidad, en cuanto a gastronomía, nosotros tenemos el encebollado, tenemos arroz marinero, tenemos diferentes platos en base a mariscos, ¿no es cierto? Tenemos una gran variedad. En la sierra, igual tenemos platos, obviamente, con base en la carne de cerdo, en el chancho, tales como la fritada, el hornado, tenemos los yapingachos, igual tenemos acá los ceviches de cuero y una gama amplia en cuanto a gastronomía. Y obviamente al Ecuador, solamente en nuestro Ecuador se le conoce como el país, obviamente, de las sopas. Acá, obviamente, nosotros tenemos una amplia variedad de sopas por las diferentes gramíneas que nosotros tenemos en nuestro Ecuador. Nosotros podemos ver diferentes tipos de sopas y obviamente ahorita ya estamos previos a lo que es la Semana Santa y hay una sopa bastante, un potaje bastante contundente en el cual se reúnen 12 granos, en el cual obviamente también hay presencia de elementos de productos que vienen del litoral, productos de la sierra y de esa manera obviamente se estructura y se construye, se prepara estos platos que son bastante exquisitos y obviamente que nos gusta a propios y extraños. Son buenos tanto para los turistas nacionales como para los extranjeros. La literatura, tanto oral y escrita, también es otra de las características fundamentales y diversas que tienen los diferentes pueblos. La vestimenta y el calzado también es fundamental. Cada uno de los pueblos, cada una de las nacionalidades, ustedes podrán haber visto que aquí, obviamente, en el callejón interandino, por ejemplo, los puruáes, los otavalos, los cañaris, obviamente cada uno tiene su propia forma de vestir, su propia identidad cultural en cuanto a vestimenta. Cada uno tiene su propia forma de vestirse, ¿no es cierto? Y obviamente si nosotros hacemos diferenciación entre regiones climáticas, nosotros podemos ver que en la costa se visten de una manera, los pueblos indígenas, los pueblos nativos, tales como los montubios, acá en la región interandina igual tenemos una variedad de pueblos, como les había mencionado antes, y cada uno tiene su propia forma de vestir. Por ejemplo, los puruáes tienen aquí su propia estructura
Tenemos también hacia el norte en Imbabura. Cada uno de ellos obviamente tiene su forma de vestir y esto lo hace una identidad cultural. La música es otro aspecto fundamental, las artes plásticas, la danza, los bailes, el sentido estético que tiene cada una de estas estructuras, de estas muestras culturales, también juegan un papel fundamental. La expresión corporal, la sexualidad, los utensilios, la arquitectura de la elaboración de sus viviendas, el deporte que practican, los juegos, las fiestas tradicionales. Cada una de las fiestas obviamente son un ritual y obviamente es una expresión cultural bastante amplia. El orden político, el orden económico, la organización social y la distribución del trabajo también son características fundamentales propias de este sector que obviamente corresponde a la diversidad cultural. Tenemos una amplia gama en cuanto a la diversidad cultural y sus métodos de expresión, obviamente que nosotros hemos ido analizando y viendo cada uno de ellos. En cuanto a los ejemplos de diversidad cultural, hablamos de fiestas y tradiciones. Aquí, por ejemplo, en esta imagen que ustedes pueden observar, nosotros estamos observando una de las fiestas, obviamente, de recordación que también tiene un pueblo vecino, un país vecino, digamos de esta manera. En este caso, México, que tiene una característica similar con lo que nosotros acá también rememoramos, como es los difuntos, la celebración de finados. Allá tienen obviamente lo que es la celebración del Día de Muertos y obviamente generan pese a ser pueblos que se encuentran a miles de kilómetros de distancia, generan una cultura semejante, una cultura bastante parecida. Pues ellos igual tienen esta costumbre, obviamente, de llevar alimentos, de pasar momentos en los cementerios, en los sepulcros de cada uno de sus seres queridos. Lo mismo también lo hicieron también nuestros antepasados. Lo mismo hicieron también nuestros pueblos, nuestros habitantes, nuestros indígenas. Y obviamente esto obviamente genera una reciprocidad en cuanto a las culturas, así como son y similares, también existen determinados rangos que son diferentes y esto permite que cada uno de estos pueblos obviamente mantenga su identidad cultural. Muestran cómo las diferentes culturas celebran y conmemoran eventos importantes de manera distinta. Por ejemplo, el Carnaval de Río de Janeiro de Brasil, el Diwali en la India, tienen bastante características similares. O el Día de los Muertos en México, obviamente o los días el Día de Difuntos también acá en el Ecuador, generan una relación bastante parecida. En relación a gastronomía, lo que habíamos hablado, la diversidad cultural se refiere o se refleja también en la comida y los platos típicos de cada una de las regiones, en la amplia variedad de sabores y estilos culinarios, desde el mole mexicano hasta el moussak griega, pasando por el pad thai típico de Tailandia o el tajín tan popular en Marruecos. Ahí obviamente tenemos una gran diversidad. Esto obviamente, como te había mencionado, solo hablando de nuestra región, solo hablando de nuestro país, tenemos una amplia variedad. Al hablar de todo el mundo, esta diversidad gastronómica es sumamente inmensa y obviamente refleja la forma de vivir que tuvieron nuestros antepasados y obviamente que se ha ido transmitiendo este tipo de tradiciones culinarias a cada una de las generaciones. En cuanto a la arquitectura y patrimonio cultural, conforman esta categoría los múltiples estilos arquitectónicos y monumentos históricos presentes en diferentes regiones y culturas, por ejemplo, los arcos de Torii en Japón, los santuarios de la antigua Grecia o la ciudad prehispánica de Uxmal en México. También son partes de, obviamente, la variedad en cuanto a arquitectura y patrimonio cultural. La música y la danza es una de las características fundamentales, una de las más amplias que se pueden determinar. Ambas son manifestaciones artísticas y culturales que tienen una profunda influencia en la identidad de los pueblos, lo que ha dado lugar a una increíble variedad de estilos y géneros en diferentes partes de nuestro planeta. Su objetivo es transmitir valores, emociones, historias o tradiciones específicas en cada comunidad.
La música clásica de la India, por ejemplo, es una expresión musical espiritualmente significativa. Por otro lado, el haka tradicional del pueblo maorí de Nueva Zelanda es una poderosa danza ceremonial destinada a intimidar a los enemigos y honrar a los líderes y antepasados. Ahí nosotros podemos ver también en cuanto a estas determinaciones de la diversidad cultural. Otro de los aspectos fundamentales es el vestuario. Obviamente ustedes pueden observar aquí, tenemos una persona afrodescendiente y obviamente tiene determinadas relaciones parecidas, por ejemplo, con celebraciones que se los realiza en África. Igual, casi los mismos rituales, la misma danza, la misma vestimenta, obviamente también tiene características similares acá, por ejemplo, en la provincia de Esmeraldas. No son características comunes, pero ¿cómo se han trasladado? Justamente esto se dio por el proceso en el cual obviamente se desarrollaron los procesos de poblamiento que a base de esclavos que obviamente desarrollaron los españoles en el proceso de conquista de nuestros territorios. La diversidad cultural también se manifiesta en la forma en que las personas se visten y los estilos de moda que prevalecen en cada cultura. Algunos trajes típicos de diferentes países como representación de identidad cultural y las tradiciones de cada grupo social. En cuanto a las creencias religiosas y culturales, también juega un papel fundamental. La diversidad cultural también reside en las diferentes prácticas religiosas que están presentes en las diferentes culturas. Algunos ejemplos, por ejemplo, están el cristianismo, el islam, el budismo. Son prácticas muy populares que coexisten con otras muchas y contribuyen a la riqueza espiritual de la humanidad. En cuanto a la diversidad cultural e intercultural o interculturalidad, la diversidad cultural y la interculturalidad son conceptos estrechamente relacionados, pero no son equivalentes, o que, dicho de otra manera, no tienen el mismo significado. La diversidad cultural se refiere a la coexistencia de diferentes expresiones culturales, su legitimidad, su dignidad y destaca la importancia de preservarla y también respetarla. La interculturalidad, en cambio, se refiere al proceso mediante el cual culturas claramente diferenciadas que comparten un territorio realizan intercambios culturales entre sí, es decir, es la interacción, el diálogo y el aprendizaje mutuo que se realiza entre los diferentes pueblos o también las diferentes culturas y promueve el respeto, la tolerancia y el intercambio equitativo entre culturas evitando la imposición de una cultura sobre otra. Sobre todo, no deben, dentro de este proceso de intercambio o de diversidad cultural, no puede prevalecer una cultura sobre otra. Aquí se busca la equidad, se busca justamente el que todas las culturas tengan la misma oportunidad de expresión en estos aspectos culturales en el cual obviamente pueden expresar sus costumbres, sus ideas, la diversidad que tienen en relación a los diferentes pueblos, como ellos también pueden aprender de otras culturas y también esas culturas también pueden aprender de uno. Cada una de estas características es indispensable, pues cada una de ellas permite el enriquecimiento de una y otra. Es indispensable nosotros coexistir y también respetar la forma de creencia religiosa, la forma de creencia en cuanto a sus propias actividades culturales y religiosas que han sido obviamente trasladadas de generación por generación. Y obviamente y esto genera también un proceso histórico en cuanto al fortalecimiento de los lazos sociales y por ende el fortalecimiento de la diversidad cultural a nivel de la región, a nivel de un país, a nivel de una ciudad. Esto genera obviamente espacios de diálogo, espacios de concertación y al mismo tiempo un intercambio de saberes y culturas que permite que toda la población intercambie estas actividades de una forma unísona, pero también aplicando la tolerancia y el respeto por el pensamiento de los demás. Por ejemplo, en nuestra clase, aquí nosotros tenemos compañeros que son de la sierra,
compañeros que son de la costa, compañeros que son del oriente, compañeros que han migrado desde nuestro país hacia Estados Unidos, hacia España, y ustedes podrán, especialmente los que se encuentran en otros sectores de nuestro planeta, que han migrado por diferentes circunstancias, ustedes podrán haber escuchado este tema, el choque cultural. Lo que nosotros hacemos, lo que nosotros vemos en otras latitudes no hay. Hay diferentes características, hay diferentes modos de preparación de alimentos. Obviamente que no es igual al propio, a nuestra tierra. Y por ende, los migrantes o los compatriotas que se encuentran en otras latitudes, ellos obviamente añoran y extrañan, por ejemplo, los famosos nuestros platos típicos. Obviamente que no se desarrollan en estas latitudes. Por ende, es importante el reconocer y también el elevar todas estas actividades propias de nuestros sectores, que son obviamente una de las características fundamentales. Y cuando nosotros vamos, cuando nosotros por diferentes circunstancias nos retiramos hacia otros lugares, ¿qué es lo que pasa? Nosotros añoramos justamente lo que nosotros hemos dejado atrás. Por eso es importante un tema o un concepto, una conceptualización bastante determinante, la valoración de lo que nosotros tenemos. Señores y señores, de esta manera estamos ya llegando a la parte final del desarrollo de la presente clase. Ha sido un tema bastante importante en función de determinar, de analizar justamente estos temas relacionados justamente a los niños, niñas, jóvenes y mayores en el mundo. Habíamos visto y habíamos analizado justamente las tasas demográficas que existen en Latinoamérica, en determinados países y también en el mundo. Y también hemos ido analizando concomitante a este tema la diversidad cultural. Hemos ido viendo temas como la importancia de la diversidad cultural, los elementos de la diversidad cultural y obviamente los elementos bases sobre los cuales se establece o se asienta la diversidad cultural. Son temas importantes que nosotros hemos ido analizando en el transcurso de esta hora de clase. Señores y señores, llegamos así al final de la clase de ciencias sociales, pero no me despido de ustedes y más bien les invito a continuar en este proceso educativo. De mi parte, obviamente nos estaremos viendo a partir de las 8:40 con la siguiente clase correspondientes a la materia de ciencias naturales. Que sigan en este proceso educativo. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Hay una aclaración nomás, compañeros, ruego que tengan un poquito de paciencia, pues la plataforma al momento se encuentra para los compañeros que ya han ingresado y han revisado la plataforma se encuentra en mantenimiento. Por ende, esta clase igual el día de mañana les debe estar subiendo porque obviamente ahorita no está activa la plataforma y yo no puedo subir su clase a su aula virtual. Así es que por favor estar atentos. Esta clase, la que acabamos de recibir, yo pienso que ya el día de mañana que esté activada la plataforma, yo de forma inmediata yo ya les debe subir para que ustedes puedan volver a recibir, a revisar en el caso que así lo amerite. Señores y señores, nos vemos en la siguiente hora.